¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Mil disculpas por el retraso. Estaba saliendo del hospital y hasta trasladarme a la casa nos cogió el tiempo. Bueno, voy a proceder a compartir pantalla. Listo, por favor, me confirman si estamos visualizando la pantalla y me escucha y el audio está claro. Buenas noches, sí se visualiza la pantalla. Perfecto, listo, gracias. Bien, vamos a continuar entonces. Estábamos nosotros o habíamos empezado este apasionante mundo de la lectura de una gasometría y habíamos hablado de algunos pasos, ¿verdad? Y específicamente 7 pasos que ustedes deben tomar en cuenta para leer una gasometría. En primer lugar, habíamos dicho una adecuada historia clínica. En segundo lugar, verificar la credibilidad de los datos, es decir, establecer la validez de los mismos. Y esto lo hacíamos con 2 fórmulas. Ustedes recordarán, ¿no es cierto?, la fórmula de los hidrogeniones o de Henderson-Hasselbalch y la fórmula del pH esperado. El tercer paso, y una vez que han validado esos datos, es identificar el trastorno primario, ¿no es cierto? Después, establecer, lógicamente, una vez identificado el trastorno primario, establecer si este trastorno primario es agudo o es crónico, agudo o descompensado, crónico o compensado, ¿sí? Y claro está, establecer y poder hacer esto implica, lógicamente, calcular, en el caso del paso 5, si es crónico o compensado, las brechas de compensación, que se lo hace a través de ciertas fórmulas. Paso 6, identifica la causa. Aquí es importante el cálculo del anión GAP y también del gradiente alveolo arterial de oxígeno. 7, tratar, lógicamente, o identificar, una vez que se ha identificado la causa, tratar la causa, es decir, corregir el trastorno. Y solo ahí, una vez que se ha cumplido estos pasos, yo puedo establecer ya un diagnóstico gasométrico. Y habíamos empezado con un ejemplo justamente de este paciente diabético de 52 años, ¿no es cierto?, con antecedentes de diabetes tipo 2, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Habíamos hablado ya cuáles eran los datos gasométricos y habíamos ya iniciado con el cálculo del pH, la fórmula de los hidrogeniones y la fórmula del pH esperado. Y claro, habíamos llegado a la conclusión de que estos datos pues son válidos porque el pH esperado es igual al pH en este caso del paciente, ¿sí? ¿Alguna duda entonces de estos 2 primeros pasos? Vamos entonces a continuar con nuestro tercer paso. Y el tercer paso nos dice, identifique el trastorno primario. Identifique el trastorno primario. Vamos a poner, partiendo de nuestro ejemplo, por supuesto, vamos a poner nuevamente esos datos que teníamos de forma inicial, ¿no es cierto? Un pH de 7.37, una PCO2 de 27.3, una PO2
de 56.7, un bicarbonato de 15.7, una saturación de oxígeno del 90% con una FiO2 del 21%. ¿Ok? Eran nuestros datos a nivel de la gasometría. Para poder identificar el trastorno primario, debemos acordarnos de esos prerequisitos que yo les indiqué acá. No sé si esto de aquí, recordarán ustedes. Este cuadro es importante poder recordarlo para yo poder identificar el trastorno primario. Les decía, esta es una de las pocas cosas que deben ustedes aprenderse de memoria, doctores. ¿Ya? Esto es necesario para yo poder identificar el trastorno primario. En el trastorno primario, yo voy a poner asimismo flechitas a esto y ustedes me van a ir ayudando. El pH en relación al pH normal, ¿está normal, está bajo o está elevado? ¿Qué dicen? Normal. Perfecto, normal. El PCO2 en base al Normal. pH, el PCO2 en base a lo que habíamos hablado, ¿sí? ¿Está normal o está bajo o está alto? El PCO2, no se olviden, habíamos establecido para este paciente está en altura, ¿no? Este paciente está en altura. Entonces es de 30 más menos 2. ¿Qué está? Bajo. Normal. Está ligeramente bajo, ¿sí? 30 más menos 2, o sea que quiere decir que va de 28 a 32, ¿ya? La PO2 está en relación a lo normal. ¿Cuánto es la Bajo. PO2 Bajo. normal? Ok. Bajo. ¿Y el bicarbonato está? Bajo. Bajo, doctor. Perfecto, listo. Entonces, esto, aunque parezca algo de primaria, de coger y ponerle la flechita hacia abajo, hacia arriba o la N de normal, es importante para distinguir el trastorno primario. Entonces, en este punto, yo puedo hablar del término EMIA. ¿Puedo usar el término EMIA para establecer este primer acercamiento al diagnóstico? No, ¿Qué dicen ustedes? No, ¿por qué? porque hace referencia al pH y el pH está normal. Muy bien, perfecto. Entonces, el término EMIA aquí no cabe, ¿sí? El término OSIS cabe. ¿Está alterado la PCO2 o el bicarbonato? Sí está alterado, ¿no es cierto? Sí. Ya, ese pH tiende hacia más hacia lo ácido o hacia lo alcalino. ¿Hacia dónde tiende más? Ojo que es como si yo tuviera una balanza, ¿no es cierto? Y aquí tuviera el 740, y aquí tuviera el 735, y acá tuviera el 745. Y aquí está la tendencia hacia lo ácido, y acá está la tendencia hacia lo alcalino. ¿Hacia dónde se inclina la balanza? Ácido. Lo Ok, ácido. entonces el término en primera instancia es una acidosis. Listo, hasta ahí estamos bien. Ahora, mi pregunta es, en primera instancia, en la acidosis respiratoria, ¿sí? Todo lo respiratorio veo en la PCO2 y todo lo metabólico veo en el bicarbonato, ¿no es cierto? Porque solo tengo esas dos opciones. Esta acidosis puede ser o respiratoria o metabólica, punto. Me pregunto en primera instancia, en la acidosis respiratoria, ¿el PCO2 está bajo? No. No, está elevado. En la acidosis respiratoria, ¿el PCO2 está bajo? Está No. alterado. Alto, No, perdón. ¿verdad? No, entonces no va por aquí, ¿no es cierto? No va por ahí. Entonces va la siguiente pregunta. En la acidosis metabólica, ¿el bicarbonato está bajo? Sí, doctor. Sí, ahí sí. Perfecto, entonces por aquí va el asunto. ¿Sí se dan cuenta? Entonces yo tengo que hacerme esas preguntas. ¿Sí? Ya
ya identifiqué que es acidosis. Entonces, aquí puede ser o metabólico o respiratorio, ¿sí? La primera pregunta que me hice fue en base a las flechitas que puse, ¿no? Por eso les decía, las flechitas son claves. ¿En la acidosis respiratoria el PCO2 está bajo? No, ¿no es cierto? Ah, ya, ¿y dónde veo eso, doctor? Aquí, pues, en esto que les pedí que se aprendan de memoria. En la acidosis Ah, respiratoria, ¿el PCO2 está bajo? No, ¿sí? Más bien está alto, ¿ya? Entonces, ahí doy la respuesta, ¿no? Listo, entonces en la PCO2 les decía, en la acidosis respiratoria, ¿el PCO2 está bajo? No, entonces por aquí no va. En la acidosis metabólica, ¿el bicarbonato está bajo? Sí, entonces por aquí sí va. ¿Cuál ha sido mi trastorno primario? Una acidosis Acidosis metabólica. metabólica. ¿Ok? Entonces, miren, el trastorno primario, doctores, es el que todo el mundo ve. Bueno, no todo el mundo, o sea, los que de una u otra forma tienen un conocimiento básico de gasometría, ¿ya? Es el que más a simple vista se nota. ¿Estamos claros? Hasta ahí esa parte está clara. Alguien que no haya entendido esto. ¿Estamos claros que el trastorno primario es una acidosis metabólica? Sí. sí, está claro. Alguien que no haya entendido de la clase. Ahora es el momento, no en el examen. Ok, listo. Ahora bien, vamos con el paso 4. ¿Cuál es el paso 4? ¿Quién me dice? Identificar si el trastorno primario es agudo crónico, agudo Perfecto, descompensado o crónico compensado. perfecto, muy bien. Agudo o crónico. Ese es el siguiente paso. ¿Cómo hago esto, doctores? Ahora, en lo agudo, les decía, también se llama descompensado o en lo crónico es compensado. Resulta que en lo agudo, aquí les voy a poner una analogía, no es analogía, una premisa. En lo agudo, el opuesto al trastorno, el opuesto al trastorno, a ver, no le pongamos el trastorno, el opuesto al primario, el opuesto al primario está normal. Ya les voy a explicar esto. Dice, en lo agudo, el opuesto al primario está normal. ¿Y ahora qué me quiere decir el doctor con esto? ¿Cuál es el primario? ¿Qué connotación tiene lo primario? Es metabólico, ¿no es cierto? O sea, el primario en este caso es, ¿qué tipo de trastorno es? Es metabólico. No se olviden que un trastorno metabólico se compensa con lo respiratorio y lo respiratorio se compensa con lo metabólico. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? ¿Sí? Entonces, ¿cuál será el opuesto al primario? ¿A qué me referiría? ¿Al bicarbonato o al PCO2? ¿Cuál es el opuesto al primario? Al PCO2. PC2, que sería el respiratorio. PCO2, doctor. Perfecto. O sea, el primario estamos todos de acuerdo que es el bicarbonato, ¿no es cierto? Porque es metabólico, ¿ya? El opuesto es el ApCO2 entonces, ¿sí? Dice, el opuesto al primario, en este caso, ¿a quién me estoy refiriendo cuando hablo al opuesto al primario? Aquí, para este ejemplo, me estoy refiriendo a la PCO2, ¿sí? Dice, está normal. Les pregunto, ¿el opuesto al primario para este ejemplo está normal? Levemente bajo. Repente bajo. ¿Eso es normal? Sí, ¿Está digámoslo que sí. normal? No, está normal. Aquí es No, no, mamá o normal. papá, aquí es blanco o negro.
no está normal. ¿Sí? Está bajo, pues. Ya pusimos la flecha. O la flecha, o le pusimos un más menos ahí, más o menos. No, no. Ya le pusimos la flecha hacia abajo. Entonces, el opuesto al primario, que es en este caso la PCO2, no está normal. ¿Sí? Entonces, ¿será agudo? No es agudo. No. No, Ya doctor. automáticamente, entonces por aquí no va. ¿Sí? ¿Está claro qué criterio debe cumplir para decir que está normal? Que está, perdón, que es agudo. El opuesto al primario debe estar normal. Debe estar normal, doctores. ¿Sí? En este caso no está normal, entonces no va por aquí. Ahora, en lo crónico, el opuesto al primario sigue su misma dirección. Sigue su misma dirección. Es decir, o los dos suben o los dos bajan. Ajá. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Vamos ahora a ver acá. Entonces dice, el opuesto al primario. El opuesto al primario. ¿Cuál es el primario? El bicarbonato. Entonces dice el opuesto al primario, o sea, se refiere, habíamos dicho, se refiere a el PCO2, ¿no es cierto? En este caso, el PCO2 sigue la misma dirección que el primario, PCO2. Ah, ya, acá estás. ¿Sigue la misma Sí. dirección que el primario? Sí, doctora. Sí. Sí, los dos en este caso bajan. ¿Sí ven por qué es importante las flechitas? Entonces, ¿qué dirían ustedes? Es crónico, doctor. Posiblemente, doctora, es crónico. Posiblemente. ¿Ya? ¿Por qué posiblemente? Y aquí es hasta aquí sabe leer la gasometría. El 90% de los mortales saben leer la gasometría hasta aquí. ¿Sí? Entonces, cuando ven y simplemente establecen así a breves rasgos y dicen, ah, no, aquí hay una acidosis metabólica y ven que el otro se va a la misma dirección, dice, está compensado. Pero como ustedes ya están formándose a otro nivel, entonces van a decir, a ver, esto es una acidosis metabólica posiblemente compensada, posiblemente, ¿ya? ¿Y por qué posiblemente, doctor? Porque el paso 5, que el paso 5, por cierto, ¿en qué casos únicamente voy a seguir el paso 5? Cuando es un ¿Qué trastorno decíamos? crónico. Cuando es un trastorno crónico. Exacto, exacto. O sea, en este caso aplica, ¿no es cierto? En este caso aplica, ¿sí? ¿Qué debo calcular? ¿Qué dice? La brecha de compensación. Ah, ya, 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 ya. Entonces, como en este caso puede ser, es una acidosis metabólica posiblemente compensada o posiblemente crónica, ¿no? Que sería lo mismo. Hablar de crónico o compensado es lo mismo. En esta acidosis metabólica posiblemente crónica, digo posible porque todavía no he calculado las brechas de compensación. ¿Estamos? ¿Sí está claro? Entonces, de aquí en adelante, cuando alguien les diga, esto es una acidosis metabólica compensada, ustedes van a decir, ¿estás seguro que está compensado? ¿Ya calculaste las brechas de compensación? ¿Y qué tal si no hay uno que está ahí escondido, un trastorno que está escondido ahí? Y resulta que es un espejismo nada más, eso de que está compensando. ¿Mm? Entonces, por favor, hasta aquí, hasta este paso que hemos hecho, yo puedo decir, esto es una acidosis metabólica posiblemente compensada o posiblemente crónica. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas?
Pregunten. ¿Nadie? Bien, perfecto. Pasemos entonces a nuestro paso 5, que solo se aplica cuando es crónico o cuando hay la sospecha de que está compensando. Paso 5. Calcular la brecha de compensación. Calcular la brecha de compensación. Y ahora, doctor, ¿cómo se come esto? ¿Cómo calculo la brecha de compensación? Bien, para calcular la brecha de compensación, les voy a dar, hay una tablita en la presentación que yo mandé. Si todos, al WhatsApp yo les envié unas diapositivas de esta clase. ¿Tienen acceso todos a sus diapositivas, a ese archivo? Revisen, por favor. Revisen en sus celulares un archivo PDF que dice interpretación de la gasometría. Les voy a enviar nuevamente este archivo para que lo vean este instante. Quiero que todos lo vean. Ok, como es una clase que se está grabando y que obviamente les va a interesar luego revisarla, para quien no tenga esta tabla, se la voy a poner este momento. Denme un segundo. Miren ustedes, ahí la tienen, ¿sí? Esta tabla que ustedes ven ahí, bueno, aquí me sale paso 4, ¿no? Pero he hecho algunas variaciones y resulta que este es del paso 5, ¿no? Entonces, no corresponde a esto. Esta tabla es muy importante para que ustedes calculen la brecha de compensación. Ay, perdón. Ya. Entonces, les decía que, ¿cómo vamos a trabajar en esta tabla? Ustedes miran que aquí tenemos lo que dice acá arriba, compensación de los trastornos ácido-base. Y aquí dice trastorno primario. Y acá compensación esperada. En la primera columna, es decir, en esta de trastorno primario, busco el trastorno primario. ¿Cuál es mi trastorno primario? Acidosis metabólica, ¿no es cierto?
y busco, y aquí tengo dos fórmulas para aplicar. Vamos a aplicar la primera. Dice, la disminución de la PCO2, es igual a 1.25 por ese, como triángulo se llama delta, por un delta bicarbonato. ¿Qué es esto del delta? El delta siempre es una resta de un número mayor para un número menos un número menor. Entonces, supongamos, alguien tiene 40 años y otra persona tiene 30. El delta entre esos dos es 40 menos 30, 10. El delta es 10. ¿Sí? ¿Está claro lo que es un delta? Siempre la resta de un valor mayor y un menor. ¿Ya? En este caso, ¿qué dice? Que para esta acidosis metabólica, que es el trastorno primario, yo espero que la PCO2, para decir que está compensando, me va a disminuir 1.25, que es una constante multiplicado para el delta bicarbonato. ¿Cuál es el bicarbonato de mi paciente? Es 15.7. ¿Y cuál es el bicarbonato normal? Es 18 más menos 2. Entonces, en este caso, el bicarbonato normal debería ir primero, es decir, 18 menos 15.7. ¿Sí está claro lo que hice? Si de pronto el bicarbonato del paciente fuera el bicarbonato normal fuera el menor, entonces ese iría después. Siempre el número mayor va primero. ¿Ok? Que para este ejemplo, el bicarbonato normal resulta que es mayor que el bicarbonato del paciente. ¿Ya? Si estamos 15 ¿ya? Hagan ese cálculo, por favor. La PCO2 disminuye 1.25 por, en este caso, ¿cuánto me da? Hagan ya todo el cálculo. ¿Cuánto les dio? 2.87. Ya, 2.87. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que para un bicarbonato de 15.7, o sea, para un bicarbonato de 15.7, la PCO2, para decir que está compensando, debería bajar 2.87 del valor normal. Debería bajar 2.87 del valor normal. ¿Cuál es el valor normal de la PCO2? $30 más menos 2, ¿no es cierto? En este caso, así como cogí aquí el 18, voy a coger el de la mitad acá, 30, ¿sí? 30 menos, no se olviden que es lo que quiero ver en cuánto debería estar ese PCO2, menos 2.37. ¿Cuánto me da esto? 30 menos 2.87. 27.13. 27.3, listo. ¿Qué quiere decir esto? Que para un bicarbonato, doctores, de 15.7, yo debería tener una PCO2 ¿de cuánto? De 27.13. ¿Cuánto es la PCO2 de mi paciente? ¿Cuánto es la PCO2 de mi paciente? 27.3. 27.3. Perfecto. Aquí se acepta como válido más menos 2. O sea, sería 0.2, más menos 0.2 sería. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? No, sería 27, sí, más o menos 0.2, así estamos, ¿ya? Eso se acepta como
como, digamos, un margen de error. ¿Estoy dentro de ese margen de error, sí o no? ¿Estoy dentro de ese margen de error con este valor y este? Sí, Sí, estoy dentro de ese margen de error. Si estoy dentro de ese margen de error, doctores, incluso algunos otros libros no le ponen más menos 2, le ponen más menos 0,4, ¿sí? Miren, algunos le ponen hasta más menos 0,4, ¿ya? Yo por lo general sí les digo, trabajemos con más menos 0,3. Con 0,3 vamos a trabajar para quedar en un punto medio. ¿Ok? Listo. Entonces, cuando ese valor coincide, doctores, ¿sí? Esto ya es la brecha de compensación. ¿Qué quiere decir? Que para un bicarbonato de 15,7, para decir que está compensando, la PCO2 de mi paciente debería estar en 27,13 más menos 0,3. ¿Está en eso? Sí. Entonces, ¿qué concluyo? ¿Qué concluyo? Que efectivamente, este trastorno está o es una acidosis metabólica compensada o acidosis metabólica crónica. Eso concluyo luego de hacer esto, luego de haber realizado esto, concluyo aquello. Ok, entonces vamos a poner aquí mi conclusión. Una acidosis metabólica. Ahora sí ya no digo posiblemente compensada, sino ya digo una acidosis metabólica crónica o compensada. Pero ahora sí ya con elementos. ¿Por qué? Porque calculé mi brecha de compensación y efectivamente está compensando. Ahora, ¿qué pasa si es que este valor hubiera sido más alto o más bajo? Ahí entra esta interpretación de la segunda parte de esta tablita, que dice trastornos mixtos. Y miren, dice, si la compensación es menos o mayor que la predicha, pueden haber dos desórdenes. Si la PCO2 está muy baja, entonces hay una alcalosis respiratoria primaria concomitante. Si la PCO2 es muy alta, entonces hay una acidosis respiratoria primaria concomitante y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, para eso me sirve la otra parte de esta tabla, ¿sí? Que dice trastornos mixtos. ¿Ok? Dudas, preguntas hasta aquí. ¿Quién no entendió? Pregunten, por favor. ¿Todos entendieron? Me hace el favor de repetir, colega. ¿Pero qué parte? Exactamente, debe haber algo que no entendió, porque si no, le repito toda la clase. ¿Qué específicamente? ¿En dónde se perdió? Les decía que en el paso 5, ustedes deben calcular la brecha de compensación, ¿sí? Para calcular la brecha de compensación necesitan de ley esta tabla.
esta tabla es importante, es necesaria. Aquí ustedes van a evaluar donde dice trastorno primario y van a coger el trastorno primario que encontramos. ¿Encontramos dónde? En el paso 4, pues. ¿Cuál es nuestro trastorno primario? Acidosis metabólica. Entonces, veo de todos estos cuál es mi trastorno primario. Ah, ya, es acidosis metabólica. Entonces voy a ocupar, puedo usar esta fórmula o dice, también puedo usar esta de acá. ¿Ya? Yo escogí la primera, ¿ya? Es decir, esta de acá. PCO2 o la disminución del PCO2 es 1,25 por delta bicarbonato, ¿sí? Porque, ojo, si es una acidosis metabólica, la compensación va a ser disminuyendo también el PCO2, pues, ¿sí? El delta bicarbonato, les decía, es un valor mayor menos un menor. En este caso, ¿de qué? Del bicarbonato. El bicarbonato normal es 18 más menos 2. El bicarbonato del paciente 15,7. En este caso, ¿cuál le voy a poner primero? El mayor. En este caso, el bicarbonato del paciente 18 menos 15,7. El resultado es 2,87. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que para yo tener un bicarbonato de 15,7, yo debo tener o debo, para decir que está compensando, la PCO2 debería haberse disminuido o reducido 2,87 de su valor normal. ¿Cuál es el valor normal de la PCO2? 30. Entonces, como dice que debe disminuir 2,87, le resto 2,87. El resultado es 27,13. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo tener un bicarbonato de 15,7, entonces debo tener un PCO2 de 27,13 con más o menos 0,3 de desviación estándar. ¿Sí? ¿En cuánto está de mi paciente? Resulta que la PCO2 de mi paciente es 27,3, que está dentro del margen o dentro de esta PCO2 predicha. ¿Sí? Cuando eso pasa, cuando son iguales, ¿sí? Entonces realmente estaba ese trastorno compensándose, ¿ya? Ya le quito en ese sentido la palabra, posiblemente que le había puesto en el paso 4, ¿se acuerdan ustedes? Le puse una acidosis metabólica posiblemente crónica, ¿sí? Aquí ya no es posiblemente crónica, aquí ya puedo hablar de una acidosis metabólica crónica porque ya calculé la brecha de compensación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, vamos con nuestro paso número 6. ¿Cuál es el paso 6? ¿Quién me dice? Paso 6. Hay que identificar la causa. Ok, vamos a identificar la causa. En la causa, yo debo estar muy alerta de dos cosas. Si es una acidosis metabólica, ¿sí? Mi trastorno, yo debo calcular algo que se conoce como anión gap. Y si es un trastorno respiratorio, cualquiera que sea este, alcalosis o acidosis, pero si son trastornos respiratorios, debo calcular el gradiente alveolo arterial de oxígeno. ¿Sí? Si no tengo ninguno de esos, pues no hay problema, la causa lo podemos establecer a través de ciertos diagnósticos diferenciales que existen, ¿no? En este caso, mi trastorno tiene acidosis metabólica, sí. Entonces es mandatorio calcular ¿qué? El anión gap. Ojo, el anión gap solo se calcula en las acidosis metabólicas. Yo a mis alumnos les he algunos saben estar calculando anión gap en lo respiratorio o en la alcalosis metabólica. No. El anión gap se calcula solo en acidosis metabólica. ¿Ok? ¿Y a qué es igual anión gap? El anión gap es igual al sodio menos el cloro más el bicarbonato. ¿Ok? Esa es la fórmula del anión gap. Y el valor normal
el valor normal está establecido, algunos hablan de 10 a 15, ¿sí? Más o menos, ¿ok? De 10 a 15. Ese es el valor normal. Calculemos cuál es, en este caso, el anión GAP. Si les di el sodio, si les di el cloro y tienen el bicarbonato del paciente. ¿Cuál es el anión GAP? Calculen. Anión GAP es igual a sodio, que en este caso es de 134, menos el cloro, que es 112 que les había dado, más el bicarbonato, que es 15.7. Hagan ese cálculo. ¿Cuánto me da? Siete. ¿Mm? ¿Cuánto? Vamos, calculadoras. 112 más 15.7 y esto menos 134 Siete. me da 6.3 me dio a mí. Sí, Doc, 6.3. Ya, ok. Entonces, en este punto, yo para decir que el anión GAB está elevado, tiene que ser mayor de 15. ¿Sí? Caso contrario, es normal. O sea, hasta 15 se acepta, no sería 10 a 15, sino hasta 15 se acepta como válido. Aquí está, es hasta 15. ¿Ya? Está en este caso, es un anion gap normal. ¿Ya? Si le quiero poner yo nombre a esto, le voy a poner una acidosis, ya le voy poniendo más nombres, ¿no? Una acidosis metabólica crónica o compensada con anión GAP, ¿qué? Normal. ¿Sí? Miren, cada vez le voy poniendo ya un nombre más específico. Acidosis metabólica crónica con anión GAP normal. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Y ahora es importante saber cuáles son las causas de acidosis metabólica con anión GAP normal. ¿Sí? Entonces ahí viene, lógicamente, dentro de su presentación, dentro de lo que les había, el archivo que les había mandado, ahí existen algunos ejemplos, o más bien existen unas tablas donde les estoy poniendo las causas de los diferentes trastornos. Si ustedes revisan, vamos a ver. No, esta es lo respiratorio. No es este. La diapo 11. Gastrointestinal condición. Eso, por ahí están leyendo, ¿no? A ver, no está por acá, debe estar por aquí. Ya, esta es. Miren, entonces, ¿cuáles han sido las causas? En este caso, esta es una tabla que resume las causas en base, dice, a las causas de acidosis metabólica, que pueden ser con anión GAP elevada o con anión GAP normal.
Entonces yo me ubico en este punto, ¿sí? Me ubico aquí. Y digo, las causas pueden ser por pérdida de bicarbonato. No se olviden ustedes del contexto del paciente, ¿no es cierto? ¿Qué características tenía mi paciente o qué en el cuadro clínico? Era un paciente diabético, ¿no es cierto?, que vino por un cuadro de una infección a nivel de su pierna. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ojo, aquí hay que tomar en cuenta una situación. El valor del cloro y el valor del sodio no pueden ser valores inventados, ¿sí? O sea, nunca podemos inventarnos un valor gasométrico. El valor, en la gasometría que yo les di, yo no tenía el valor del sodio y del cloro. Entonces los puse al azar del sodio y del cloro. Y eso nos estamos dando cuenta este momento, ¿ya? Lo ideal sería que este anión GAP de este paciente, muy probablemente que está en el contexto de un proceso infeccioso, la acidosis metabólica debería haberse ubicado más o menos acá, ¿sí? ¿En qué contexto? En este contexto de aquí, de un proceso séptico, ¿ya? Aquí. ¿Alguien de ustedes tiene una gasometría de algún caso en especial? Para ver si la hacemos. Pero bueno, ojo, entonces no se olviden que no deben ser valores puestos al azar, ¿sí? Por eso quizás no me cuadra acá esa situación. Debería haberse, o más bien el ejemplo está en el contexto de un proceso séptico, ¿no? En ese contexto es este paciente. Nos da un valor normal porque ya les digo, el cloro fue puesto al azar y no coincide con ninguna de estas causas porque les debería coincidir establecer en el diagnóstico diferencial cuál es lógicamente la causa en este sentido e identificarla. Si tuviéramos en este caso la causa, que sería un proceso infeccioso, el paso 7, ¿no es cierto? El paso 7 es tratar la causa, que en este caso sería tratar ¿qué? Tratar la infección, tratar la celulitis con los antibióticos. Trato la celulitis y automáticamente este trastorno se va a revertir y lógicamente ese paciente va a superar ese proceso de esa acidosis metabólica normoclorémica o con anión GAP elevado, que era lo que tenía que salirnos en esta. Para términos de identificar algunos aspectos, bueno, vale el ejemplo, ¿no? Pero nunca se inventen los datos de una gasometría, porque ahí no van a tener lo que realmente el escenario en el cual se está evidenciando ese paciente, ¿ok? Listo, por eso no nos salió como esperábamos. Y están descritos los 7 pasos en la lectura de una gasometría. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Quién tiene una gasometría? Sí, creo que les pedí que traigan ejemplos. Alguien que tenga una gasometría. ¿Nadie? Vamos a poner un ejemplo de los que tengo. Ok. Vamos a ver este. Dice, paciente de 28 años de edad
Quien concurre al servicio de emergencia quejándose de dificultad para respirar, refiere respiraciones entrecortadas, refiere haber tenido tos, fiebre y disnea progresiva de 3 días de evolución. Al examen se constata cianosis y con dificultad para respirar. Rales crepitantes en campo inferior izquierdo con una frecuencia respiratoria de 40 por minuto. En la placa de tórax se observa opacidad campo inferior izquierdo compatible con neumonía. Temperatura 38 grados, blancos en 17,000 y tienen ahí los valores de la gasometría. Perfecto. ¿En qué diagnóstico encuadra o encaja este paciente? En un proceso neumónico, ¿no es cierto? Ese es nuestro diagnóstico. Vamos, ese es el paso número 1, lo que les estoy mencionando este momento, la historia clínica. ¿Cuál es el paso número 2? ¿Quién me dice? Paso número 2. Verificar los Verificar los datos. datos de validez. Perfecto, comencemos, hagamos eso. Para poder realizar aquello necesito las fórmulas de Henderson-Hasselbalch o de los hidrogeniones y la fórmula del pH esperado, ¿no es cierto? Todos van realizando, por favor. La fórmula primero que hay que utilizar es la de Henderson-Hasselbalch. Hidrogeniones es igual a 24 por la PCO2, en este caso la PCO2 de mi paciente es 25, dividido para el bicarbonato, que en este caso es 21. ¿Sí? ¿Cuánto me da esto? No se olviden que el 24 es una constante, ¿no? 28.57. Ya, 28.57. ¿A todos les dio lo mismo? Sí. Sí, doctor. Ya. ¿Qué hago después con esto? Este 28.57, ¿55 o 57? 57. 57 ya. Luego a esto le voy a restar, ¿qué? 40, ¿no es cierto? 40, el que es número una normal. constante. Exacto, este también es otra constante. ¿Cuánto me da? 11.43. ¿Pero positivo o negativo? Negativo. 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 Eso, 11 punto. 43. 40 y 33. 43, ya. Ok. Con este valor, ahora sí aplico la siguiente fórmula, que es la fórmula del pH esperado, ¿no? Esa es la otra fórmula. Apaguen sus micrófonos ya, si no está ladrando el perro ahí. El pH esperado, ¿sí? Es igual a 7.4 menos un signo de interrogación, que ahí decíamos, ahí va justamente lo que encontramos en la otra fórmula, y por 0.01, que es una constante. Esto me da igual 7.4 menos 11.43 por 0.01. Hagamos esto, por favor. Este cálculo, 7.4 menos por menos me da más. ¿Cuánto me sale? 11.43 por 0.01. Me sale 0.1143. Esta suma, esto más 7.4 me da 7.51. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. 25.
¿Ya? Ok, este 751 es o puede ser aceptable. ¿Qué tengo que hacer con este 751 que me ha salido aquí? Ese tiene que ser igual al pH del paciente. Perfecto. ¿Puede ser considerado como válido? ¿Eso no puede ser considerado como válido? Sí, porque es más menos 3 el valor. De hecho, verán, más menos 3. La literatura te puede cambiar un poco eso. Esto no es exacto, ¿no? Otros hablan de más menos 5, más menos 4, más menos 3. Ahora, es diferente cuando tú tienes, por ejemplo, te salió aquí 7.3 y tu caso está en 7.5. O sea, eso realmente, y hay gasometrías que te van a salir de esa manera, ¿sí? Se acepta como válido, se acepta como válido. No se olviden que aquí lo que cambia es la décima, porque ese es el que de pronto puede haber una variación, pero lo otro, ¿sí? Sería la centésima en este caso, ese sí no, o sea, 7.5, 7.5, ¿sí? Perfecto, se acepta como válido. El primer decimal es el que puede variar, ¿ya? Pero el segundo ya no, ese sí tiene que ser el fijo. Entonces, se acepta como válido estos resultados o estos valores, ¿ok? Una vez que he hecho esto, ¿cuál es el siguiente paso? Identificar el ¿qué? trastorno. El El trastorno primario, trastorno. ¿no es cierto? Ya. Muy bien, entonces vamos a poner, resulta que el pH es de 7.55, el PCO2 es de 25, el bicarbonato es de 21, la PO2 en este ejemplo es de, no tengo PO2. Ah, no, sí, 38. Listo. Vamos ahora con las flechitas así mismo para identificar el trastorno primario. El pH en relación a lo normal, ¿qué está? ¿Bajo, normal o alto? Alto, doctor. Muy bien. El PCO2 está bajo. El bicarbonato es de 18 más menos 2, está alto. Y la PCO2 está baja. ¿Sí? ¿De acuerdo todos hasta ahí? Entonces, para poner lógicamente el primer diagnóstico aquí, establezco y digo, para encontrar el trastorno primario, digo, ¿cabe el término hemia en este caso? Sí. ¿Hacia lo ácido o hacia lo alcalino? Alcalino. Alcalino. Entonces aquí hay una alcalemia, ¿sí? Hay una alcalemia más. ¿Cabe el término osis aquí? ¿Sí? Tanto el PCO2 o el bicarbonato están alterados, sí. Entonces aquí hay una alcalemia más una alcalosis. Perfecto. Y me pregunto, ¿se trata de una alcalemia más una alcalemia más una alcalosis respiratoria o metabólica? En la alcalosis respiratoria, ¿el PCO2 está bajo? En la alcalosis Sí, doc. respiratoria, ¿el PCO2 está bajo? Perfecto, sí. Sí, Entonces, está. por aquí puede ser. Me voy a hacer la otra pregunta también. En alcalosis metabólica, ¿el bicarbonato está alto? Sí, doc. Sí, perfecto. Entonces, por cualquiera de estos dos lados puede ir, de hecho, el trastorno primario. O puede ser una alcalemia más una alcalosis respiratoria, o también una alcalemia más una alcalosis
de tipo metabólica, ¿sí? Con cualquiera de los dos trastornos primarios, ustedes pueden, en este caso, partir, ¿sí? Es una mixta, ¿ya? Se trata de una alcalemia más alcalosis respiratoria y también metabólica, ¿ok? ¿Estamos? ¿Cuál es el siguiente paso? Establecer si es agudo o crónico. En lo agudo decíamos que el opuesto, vamos a partir de este de aquí. Ojo que pude yo optar por cualquiera de los dos, ¿no? Alcalosis respiratoria o alcalosis metabólica, ambos encajan acá. Será en el caso de la alcalosis respiratoria, aguda o crónica. En lo agudo, el opuesto al que, en este caso, al primario, ¿sí? El primario lo voy a tomar como respiratorio. El primario es el PCO2. El opuesto es el bicarbonato. ¿El bicarbonato está normal en lo agudo? En este caso, no. Por ende, no es agudo. En el crónico, el opuesto al primario sigue la misma dirección. ¿Sigue o no sigue la misma dirección? No. No, No, doctor. tampoco sigue la misma. Cuando ustedes tienen esa negativa a esas dos respuestas, simplemente es un trastorno mixto y ahí para todo, ¿sí? En este caso, el diagnóstico de esta gasometría es una alcalemia más una alcalosis respiratoria más alcalosis metabólica, ¿sí? Es un trastorno mixto, pero en este caso tenemos tanto una alcalemia más una alcalosis respiratoria más una alcalosis metabólica, ¿sí? Entonces, miren, aquí esto no es agudo, no es crónico, ¿ya? Simplemente cuando hay negativa a cualquiera de esas dos preguntas, se trata de un trastorno mixto y ahí para. Aquí no tienen que calcular ustedes brechas de compensación ni nada por el estilo. Miren, cada ejemplo, cada ejemplo nos va a permitir a nosotros caer en escenarios diferentes para dar una lectura a la gasometría, ¿sí? Por favor, para el día de mañana, traigan ejemplos de gasometrías, la que ustedes quieran, solamente nos conversan el contexto del paciente, ¿de acuerdo? Mañana como tarea, porque mañana también vamos a tener clases conmigo, vamos a hablar o van a tener ustedes sus ejemplos, ¿de acuerdo? Nos cuentan un breve resumen de la historia, nos dan los datos de la gasometría y procedemos a la lectura, ¿ok? ¿Alguna duda o pregunta? Como les digo, mientras más gasometrías analicemos, vamos a caer en más escenarios de este tipo, o sea, digamos, ningún caso va a ser similar o igual al otro y podemos repasar y podemos aprender de mejor manera. ¿Ok? ¿Alguna duda final? Doc, ¿podría repetir cómo fue que llegamos al diagnóstico de alcalosis metabólica? Porque ahí me perdí un poco. Ya. No te olvides que para el trastorno primario, ¿sí? Primero establezco si cabe o no el término hemia, que ya dijimos que sí, ¿no es cierto? Porque el pH está en este caso alterado. ¿Hacia dónde? ¿Hacia lo ácido o alcalino? Hacia lo alcalino. Entonces se trata de una alcalemia. Que también hay alcalosis, por supuesto, porque también está alterado el bicarbonato y el PCO2, ¿sí? O cualquiera de los dos puede estar. Basta que uno de los dos esté alterado, ya cabe el término osis. Y me hago la pregunta y digo, en la alcalemia más alcalosis respiratoria, ¿el PCO2 está bajo? Y la respuesta es sí. ¿Ok? Entonces va por aquí. O sea, esa es una opción. ¿Sí? Para entender esto, debes aprenderte de memoria las diapositivas que te mencioné anterior. Si no, te vas a perder un poco. ¿Ya? Entonces, en alcalemia más alcalosis, aquí me pregunto, ¿no? Digo, en alcalosis respiratoria. ¿Por qué digo respiratoria? Porque estoy tomando el PCO2. No se olviden, todo lo que es respiratorio está en el PCO2. Todo lo metabólico está en el bicarbonato. Entonces, la primera pregunta que me hago es, en la alcalosis respiratoria, ¿la PCO2 está baja? Sí. Entonces, por aquí es una opción.
Pero igual me voy a hacer la otra pregunta con el bicarbonato. En la alcalosis metabólica, ¿el bicarbonato está alto? Y resulta que sí. Entonces, ambos tengo como posibilidades, ¿ya? Entonces se trata de una alcalemia más alcalosis respiratoria y también una alcalosis metabólica. ¿Ok? ¿Sí estamos? En los trastornos mixtos te vas a topar con esto. Hay algunos otros trastornos mixtos, este se identificó rápido, ¿sí? Así, a simple vista. Pero hay otros trastornos mixtos que se identifican recién con el cálculo de la brecha de compensación, ahí recién, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Insisto, para que ustedes no se pierdan, tienen que aprenderse como prerequisitos esto es importante, y también los valores. Estos dos aspectos deben aprenderse bien. Si ustedes no se aprenden esta y esto de acá, se van a perder. ¿Ok? ¿Alguna otra duda final? Ah, ya, es lo que pasa que me había perdido un poco porque yo lo tomé en referencia a que si estuviéramos a nivel del mar, ¿no? Porque Ah, ahí ya, no, no. Estos 21. ejemplos son en altura. Ah, ya, pero si un caso tuviéramos a nivel del mar, si tuviéramos ese bicarbonato 21, Claro, ahí ya te sale para abajo. Ujú. ah, ya, listo. Sí, yo estoy partiendo con los valores de altura, 18 más menos 2. Y PCO2, 30 más menos 2. Ujú. ¿Alguna duda final? Perfecto. Si no hay dudas, entonces nos vemos el día de mañana. Por favor, traigan ejemplos de gasometría, ¿no? Listo, que tengan todos ustedes una buena noche. No se inventen, por cierto, los datos, no se inventen. Si no, obviamente, resulta que primero no va a haber, el momento que calculemos las fórmulas de los hidrogeniones o de Henderson-Hasselbalch, vamos a tener inconsistencias, ¿no? Obviamente, si ya es un valor que así les ha dado el laboratorio, pues nos servirá para demostrar que ese equipo está mal calibrado, esos resultados no son válidos, algo pasó ahí con ese laboratorio, ¿sí? Porque claro, puede ir desde datos inventados hasta una mala calibración del equipo o hasta una muestra mal procesada o una muestra de pronto que ya no es útil porque no se mantuvo la cadena de frío, porque se coaguló, etcétera, etcétera. Es decir, podemos tener una infinidad de causas por las cuales esos resultados ya no son válidos y eso lo vamos a demostrar con la fórmula de los hidrogeniones y con la fórmula del pH esperado. ¿Ok? Hasta el día de mañana, que tengan buena noche. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches con todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches con todos.